La lectura musical o aprender a leer partituras es algo que puede abrirnos muchas puertas y nos va a permitir conocer cosas nuevas siempre en nuestro instrumento. Y aunque convertirnos en buenos lectores es algo que puede tomar algo de tiempo, sí hay algunas cosas que podemos hacer para agilizar este proceso. Y la primera es centrarnos en el estudio del ritmo, porque la lectura musical se divide en tres aspectos: ubicación de las notas en la guitarra, ubicación en el pentagrama, que esas son fáciles, y lo que es la parte del ritmo, que es tal vez la más extensa y la más compleja. Y para esto podemos recurrir a fuentes bibliográficas. Hay un libro que yo les recomiendo a todos mis estudiantes que es el Studying Rhythm. En este libro está todo lo que necesitas saber acerca del ritmo en la música. Cuando tú ya dominas este libro, la lectura musical se vuelve un paseo, porque realmente te enfocas en la ubicación en el instrumento y la ubicación en el pentagrama, que es lo más fácil. Y esto no solamente te va a servir para leer, piensa que te va a servir también para escribir. Si tú estás componiendo, no hay nada más útil que poder hacer las partituras de tus propias canciones. Entonces, centrémonos en el ritmo. Una buena cosa, estudiamos este libro, el Studying Rhythm. Ahí está todo lo que necesitan ustedes para entender el ritmo en la música. Una cosa que podemos hacer para entender mejor el ritmo y entender la música en general, que es muy divertido, es cambiar las canciones de métrica. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar cómo suena una canción que está en 4 tiempos y la tocamos en 3 o viceversa? Ahí les muestro con un ejemplo. Hagamos, qué sé yo, Lamento Boliviano, algo fácil. Y vamos a tocarla, que está en 4/4, vamos a hacerla en 3/4, a ver cómo suena esto. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, etcétera. Así sonaría Lamento Boliviano si lo tocáramos en 3/4. Y llegar a hacer este tipo de experimentos y jugar con la música te obliga a pensar mucho en el ritmo, a dominarlo. Y como ya lo hablamos, si uno domina el ritmo, pues la parte de la lectura se hace mucho más simple. Entonces te sugiero hacer el experimento. Ya se dan cuenta que todo cambia, el ritmo cambia, modifica todos los acentos. Es parte del juego. Entonces, háganlo. Tomen canciones y cámbienles la métrica. Los va a ayudar a entender muchísimo el funcionamiento del ritmo. Algo muy útil que puedes hacer es tocar melodías en diferentes cuerdas sobre una misma cuerda. Te voy a mostrar. Tienes esta melodía. Pues yo puedo hacerla sobre la segunda cuerda, pero también puedo buscar esto en la tercera cuerda y hacerlo sobre toda la tercera cuerda. O sobre la cuarta. Esto te va a ayudar con la ubicación de las notas en el instrumento, te va a ayudar a entender mejor la guitarra. Y tiene un plus que para mí es muy importante, y es que si tú escuchas detalladamente, aun cuando son las mismas notas, los 3 tonos son diferentes. Una cosa es tocar esto acá, otra acá y otra acá. Y si uno es consciente de esto cuando está tocando, pues va a entender mejor la guitarra y va a elegir ciertas situaciones o ciertas posiciones para tocar de acuerdo a donde tú sientes que suena mejor el instrumento. Entonces, eso es algo que ganas con esto. Tan simple como tocar sobre una misma cuerda en diferentes cuerdas lo mismo para entender mejor la guitarra. Procura dentro de lo posible practicar siempre con metrónomo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos muy permisivos con nosotros mismos, sobre todo en la parte del ritmo. Entonces tú estás tocando algo rítmicamente y viene el cambio de acorde y uno hace esto. Y se pierde la fluidez, se pierde la música. El metrónomo en gran medida muchas veces nos ayuda a ser constantes y nos obliga a hacer los cambios donde corresponde, porque nos va marcando el tiempo. Y esto siempre nos va a exigir, nos va a obligar a tratar de llegar más rápido a las cosas. Por eso el metrónomo es una gran herramienta para estudiar no solo lectura, sino cualquier aspecto, sobre todo los aspectos técnicos. Y en la lectura pasa lo mismo, como nos va a exigir, nos va a obligar a llegar a las notas rápido, pues nos va a hacer mejores lectores. Eso sí, una cosa que les recomiendo a todos mis estudiantes, si la canción dice 100 BPM, pues no arranques a leerla a 100, arranca a 60 o a 50 y le vas subiendo poco a poco hasta que llegues a la velocidad de la canción. De esa forma, también puedes aprovechar el metrónomo porque te va a permitir estudiar más lento e ir subiendo gradualmente hasta que llegues al tempo original de la canción. Para mí personalmente, la parte más paluda, más compleja de la lectura musical es esto, la lectura de los acordes.
porque como ustedes ven son bloques de notas y a veces uno se pone a mirar nota por nota qué es lo que hay y no es tan fácil, se queda uno, se demora, se puede enredar. ¿Qué tiene que aprender uno? ¿Qué puede hacer uno con esto? Hay ciertos acordes que son recurrentes en la guitarra: do, sol, re, mi, y los acordes con cejilla. Conviene aprender cómo es la diagramación de estos acordes, para que uno nomás con ver el diagrama, uno ya sepa qué acorde es el que le están pidiendo. Realmente lo que hace uno es mirar el bajo, decir, esto es un sol, y ya sabe uno o tiene una idea clara de qué es lo que está pasando más arriba. Obviamente algunos acordes te van a obligar a un estudio específico que te toque parar y mirar porque hay una nota que movieron, pero mayormente si uno domina las posiciones básicas es lo que más se va a encontrar. Entonces, si yo ya sé cómo se escribe esto en una partitura, ya lo reconozco, pues cuando lo vea simplemente lo voy a colocar. No va a tener que empezar nota por nota a mirar qué tiene el acorde. Sí, nos vamos a encontrar cosas raras, sí, vamos a encontrar acordes atípicos también, pero por lo menos conocer las posiciones básicas es algo que nos va a agilizar muchísimo la lectura, sobre todo esta parte armónica que en lo personal es la que me parece la más compleja. La más difícil para mí es esto, cuando empiezo a encontrarme bloques de acordes. Otra cosa que puedes hacer que resulta muy útil es tocar en diferentes registros. Volvamos a nuestra melodía ejemplo. Si yo estoy tocando hasta acá, ¿cierto? Porque no lo puedo hacer acá. O lo puedo hacer por acá. Bueno, ahí no me alcanzan las notas. Pero uno puede probar la misma melodía en diferentes partes, en diferentes octavas, en diferentes sitios. Y esto nos va a ayudar a conocer mejor el instrumento. Si yo estoy arrancando acá, ¿cómo sonará esto aquí una octava más abajo? O por acá. O dos octavas más abajo. Todo eso está abierto en la guitarra. Y uno, sobre todo digamos cuando haces arreglos en finger picking, esto se vuelve una necesidad. Porque muchas veces el instrumento no te va a dar. No te va a dar el registro que necesitas para colocar los acordes. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pasar las melodías una octava arriba o a veces una octava abajo para poder hacer las melodías con técnica de finger picking. Entonces, un buen recurso es eso. Tocar todo lo que estamos trabajando en diferentes octavas. Cómo suena en este registro, cómo suena acá, cómo suena allá y probarlo en diferentes partes. De paso, nos ayuda con la ubicación de las notas. Otra parte de la lectura musical que para mí es un ladrillo es cuando las partituras se meten allá en los registros supremamente altos o supremamente graves, cuando empezamos a utilizar líneas adicionales. ¿Y qué deberíamos hacer para esto? Pues practicarlo y enfocarnos en esta área. Y enfocarnos en esta área, para mí personalmente, ¿qué significa? Que si yo veo una partitura que se mete en las líneas adicionales, es a lo primero a lo que voy. Voy a mirar esa parte. Lo primero que soluciono. ¿Qué es lo que me pasa a mí personalmente? Si arranco una partitura desde el principio, y voy leyendo y llego a esa parte, ahí me empieza a dar hasta pereza a veces. Ya lo veo tan arriba que, no, es meterme por acá y... Entonces, ¿qué hago? Pues voy allá de una, voy a esa parte primero, soluciono esa parte que sé que me va a causar problemas y ya después leo la partitura completa. Darle énfasis a eso me ha ayudado hartísimo, porque siento que cada vez domino lo que son las líneas adicionales hacia arriba, bien arriba. Las de abajo no les tengo mayor problema, las he trabajado toda la vida, las domino fácilmente, pero hacia arriba siempre me ha causado un poco de lata y la forma de solucionarlo ha sido eso. Partitura la reviso, líneas adicionales, voy para allá y me enfoco únicamente en esa parte, le dedico un ratico a esa parte. Ya después cuando toco la canción completa, como ya tengo ese problema solucionado, paso derecho y me he venido acostumbrando a entenderlas mejor y a dominarlas en el instrumento. Entonces dedíquenle un tiempito a esa parte de las líneas adicionales, porque tal vez en la parte de lectura cuando hablamos del pentagrama puede ser lo que es un poquito más engorroso que ya lo que son las notas en el pentagrama convencional. Otro consejo es algo que ya les he mencionado muchas veces aquí en el canal y es que aprendan a tocar en diferentes estilos musicales. La música clásica, por ejemplo, la mayoría viene toda en partitura, lo cual pues nos ayuda, pero uno también puede encontrar boleros, puede encontrar bossa nova, incluso partituras de rock. Entonces mírenlas, miren también partituras para otros instrumentos. Hay muchas partituras, digamos, de Queen que uno encuentra de los Beatles para piano. ¿Cómo puedo adaptar yo eso acá? Empieza la pelea, empiezan a buscar cómo adaptar las cosas y esto te obliga a trabajar inmediatamente lectura, ubicación, ritmo, todos los elementos. Entonces son cosas que uno puede hacer, mirar diferentes tipos de repertorio de diferentes instrumentos. ¿Qué instrumentos se vuelven muy útiles para trabajarlos con la guitarra? ¿Qué partituras? Lo que es violín se deja tocar muy bien acá, violonchelo también se deja trabajar muy bien acá, trompeta también se deja trabajar muy bien aquí en la guitarra. Son instrumentos que por el registro los puedo tocar relativamente cómodo, algunos saxofones también, algunas cosas de clarinete, algunas cosas de flauta se pueden trabajar relativamente aquí en el instrumento. Lo que es más común para nosotros, digamos por la cercanía por las cuerdas, violín y violonchelo, es lo que más trabajo uno en la guitarra. Entonces busquen partituras. En música clásica que les recomiendo, la suite para cello de Bach. Son muy chéveres para trabajar en la guitarra y te ayudan con toda la parte técnica y la parte de lectura. Entonces les recomiendo mirar esa parte de repertorio.
¿Cuándo puedes saber tú si ya estás dominando la lectura a primera vista? Porque no solamente llegar y tocar una pieza musical. Cuando dice uno, venga, ya estoy leyendo, lo que me pongan al frente lo leo. Cuando tú llegas a leer un compás por delante. Y ojo porque esto es bien difícil. ¿En qué consiste esto? Que mientras está sonando el compás 1, tú estás leyendo el compás 2. Estás mirando el compás 2. Y cuando arranca a sonar el compás 2, tú ya vas en el 3. Y cuando suena el 3, tú ya vas en el 4. Cuando tú vas un compás adelante, esto requiere muchísima práctica, pero cuando uno ya logra ir un compás adelante, la lectura musical ya está, ya la tienes dominada. Ahí ya puedes estar leyendo lo que quieras porque tienes tiempo incluso como para ajustar algunas cosas y pensar algunas cosas porque vas un compás adelante. Eso es tal vez lo más difícil de la lectura musical, llegar a ese punto, de leer un compás adelante. Yo logro adelantarme medio, les confieso, yo no alcanzo todavía un compás completo, pero sí alcanzo un medio compás adelante. Y eso me ayuda a leer con relativa fluidez, relativa comodidad, pero lograrlo ha sido difícil y he sido buscando ser consciente de eso, de tratar de ir un poquito adelante. No ir a la par con la partitura, sino ir un poquito adelante. Medio compás, un compás adelante. Ya con eso, a veces uno logra hacer correcciones de digitación sobre la marcha, que es una berraquera, pero llegar a ese punto no es fácil. Entonces esto requiere mucha práctica, pero hay que ser conscientes de que vamos a tratar de ir un poquito adelante, una nota adelante, 2 notas adelante, 3, 4 notas adelante de lo que vamos tocando. Se van a dar cuenta que eso, cuando uno puede hacer eso, ya domina la lectura musical. Ustedes se han dado cuenta aquí en el canal que yo personalmente le doy mucho énfasis a la parte de la lectura. Y es una cuestión muy personal. Es que para mí uno no puede pretender ser músico sin dominar el lenguaje musical. Para mí es como lo más básico. Entenderlo, dominarlo. Yo no puedo ser, qué sé yo, futbolista si no me sé las reglas del fútbol. Puede que medio juegue y haga algunas cosas, pero si entiendo el deporte lo voy a jugar mejor. Aquí pasa lo mismo. Si yo personalmente entiendo el lenguaje musical, pues voy a empezar a tocar mejor. Entonces por eso yo siempre le doy algo de énfasis a la lectura y me gusta impulsar a las personas a que aprendan a leer partitura, porque realmente es fácil. Mucha gente le tiene pavor y dice, no, es que leer partitura, y realmente es muy simple. Es una cosa que uno puede llegar a dominar no les exagero, en cuestión de 2 semanas, tener un muy buen nivel de lectura. Entonces los invito a hacerlo y hagan los consejos que les di en esta lección. No tienen que hacerlos todos a la primera vez, no, prueben uno por uno. Hagan experimentos, vayan probando. Se van a ir dando cuenta cómo todo empieza a mejorar y cómo todo el instrumento se empieza a aclarar. Eso es algo que empieza uno después a aplicar ya al momento de tocar, cuando está improvisando, cuando está componiendo, cuando está tocando covers, porque uno empieza a entender qué es lo que está pasando. Y ya deja uno de pensar en trastes, y lo más importante de eso es que empiezas a pensar en notas. Bien, vámonos con la sección de preguntas y respuestas. Miremos qué nos dejaron esta semana. Claudio Serna Constanzo 8384 me pregunta lo siguiente. Él me dice: hola, ¿qué micrófono es recomendable para tocar en lugares como gimnasios o iglesias con una guitarra clásica de cuerdas de nylon para amplificar su sonido? Claudio, pues hay micrófonos específicos para esto, pero entiendo que la pregunta va a que este tipo de lugares amplios como teatros, gimnasios, sobre todo las iglesias, suelen tener muchísima reverberación. Entonces, más que preocuparte como tal por el micrófono, te sugiero que te preocupes es por el distanciamiento, por la posición del micrófono. Si tú colocas el micrófono muy cerca de la guitarra, vas a reducir bastante lo que es el sonido del ambiente. Eso va a ser útil. Si tú tocas con el micrófono muy lejos de la guitarra, pues vas a tomar mucho sonido de ambiente, vas a tomar mucha reverberación. El sonido se te puede volver un poquito difuso. Obviamente aquí es cuestión de jugar y experimentar qué es lo que me gusta a mí y cuál es el sonido que estoy buscando. Pero más que el micrófono, preocúpate por la posición. ¿Dónde lo vas a colocar? Si lo vas a colocar cerca, si lo vas a colocar lejos. Recuerda que entre más lejos, más ambiente toma, vas a tener más reverberación natural de lo que está pasando en la sala en la que estás tocando. Micrófonos, SM81 tal vez, es muy bueno para lo que es guitarra. Aquí te dejo la fotico para que sepas cuál es el que te estoy diciendo. José Luis Romero, 4075, me pregunta: veo que las inversiones se aplican a las tríadas mayores, menores, dominantes. Dominante no es una tríada, es un acorde con séptima. Pero ¿qué sucede con los acordes con tensiones? O sea, un 13, un 11, ¿se pueden invertir igual? ¿Afectaría las tensiones que se encuentran en la voz más aguda del acorde al pasarlo a la parte más grave? Está buena la pregunta. Bueno, José, metámosle lógica al asunto, ¿vale? Inversiones la inversión, ¿qué es? Colocar en el bajo del acorde una de las notas de la estructura que no sea la tónica. Si yo estoy en do mayor, por ejemplo, colocar el bajo en el mi o en el sol. Tú me preguntas si yo puedo invertir los acordes con tensiones, por ejemplo, invertir un acorde con novena. Y claro que sí se pueden invertir, no hay ningún problema. Pero desde mi punto de vista,
pues colocarlo con, digamos, un do mag 9, colocarlo con bajo en mi o con bajo en sol, pues sí, pero no. ¿Cuál sería la inversión que yo buscaría? Con el bajo en la tensión, con el bajo en la novena, do con bajo en re, por ejemplo, este acorde, que es súper bonito. Cuando tú haces este tipo de cosas, le vas a dar mucha más importancia a la tensión al colocarla en el bajo. Entonces, si yo tuviera que buscar una inversión, buscaría esa. Obviamente te sugiero no hacerlo con las trecenas, les voy a dejar la inquietud, se van a dar cuenta por qué, porque les va a dar otro acorde, pero lo que son novenas y oncenas uno lo puede hacer y funciona muy bien. Entonces les recomiendo, si quieren hacer inversiones con los acordes con tensiones, que la tensión la pongan en el bajo. Esa es la inversión que más importa, va a ser la inversión característica de este tipo de acorde. Las otras se pueden hacer, pero pues es básicamente lo mismo que hemos venido haciendo con las inversiones. Y por último, Adsin Mauricio Luna Ramírez 8469 me pregunta: ¿cuál es la diferencia entre los acordes 4 y los acordes sus 4? Pues Mauricio, son acordes completamente distintos, la verdad, porque el acorde sus 4 es un acorde suspendido que nosotros estamos haciendo con tónica, cuarta justa y quinta justa. Esa es la estructura de este acorde. Si yo estoy en re, tendría re mi fa sol la. Mira mi acorde suspendido. El acorde 4 es un acorde que hacemos por cuartas. Entonces, si yo arranco desde re, yo tengo re mi fa sol la si do. Es un acorde completamente distinto. Entonces tendríamos esto. Son muy diferentes. Suspendido, sus quiere decir que cambias la tercera por la cuarta y te encuentras un acorde sus 4. Y el acorde 4 quiere decir que es un acorde que construyes utilizando cuartas consecutivas. Construcción de acordes por cuartas, lo que vimos en la lección pasada aquí en el canal. Bueno, les comento, la lesión persiste y me ha tocado bajarle un poquito el ritmo a la guitarra, por lo cual vamos a tener lecciones bastante teóricas por un tiempo aquí en el canal, mientras logro ya recuperarme completamente de la espalda. Pero no se preocupen, ahí vamos bien. Bueno, lectura musical, dedíquenle tiempo a esto, estos consejos les pueden ayudar muchísimo y les va a ayudar a entender mejor el instrumento, entonces practíquenlos. Ya uno, como les mencioné, prueben este hoy, prueben este mañana y van a encontrar que la lectura musical cada vez va a ser más fácil. Ya saben, practiquen mucho, cuídense mucho, los veo la otra semana con una nueva lección. Feliz semana para todos.